Hola chicos y chicas, bienvenidos a otro vídeo del curso de SPSS. En este vídeo vamos a ver qué tipos de gráficos puedo construir a partir de mis variables. Las variables que tengo en esta base de datos o en este conjunto de datos son estas cuatro que veis aquí. Por un lado, el salario, que corresponde a la cifra del salario de cada entrevistado. Luego tengo una opinión, en el que le han preguntado si está de acuerdo con su salario. La edad, que es simplemente la edad del entrevistado, y luego la cultura, el dinero que destinan a cultura anualmente. Entonces, bueno, aquí podemos ver que tanto el salario como la edad son variables cuantitativas, mientras que la opinión y la cultura son variables cualitativas. Es importante detectar qué tipo de variable tenemos para poder establecer unos gráficos u otros. Este conjunto de datos, como me lo he inventado, es decir, no está obtenido de ningún sitio como en vídeos anteriores, pues lo subiré a nuestro blog para que podáis descargarlo. Entonces, los gráficos que vamos a explicar en este vídeo son el gráfico de barras, gráfico de sectores, histograma y diagrama de dispersión. Así que vamos a comenzar por el gráfico de barras. Este gráfico de barras es una representación gráfica en un eje cartesiano de las frecuencias de una variable cualitativa o discreta. Entonces, lo que vamos a hacer es que en uno de los ejes vamos a posicionar las categorías de la variable y en el otro el valor o la frecuencia de cada categoría. Y para ello nos vamos a ir a gráficos y generador de gráficos. Le damos a aceptar y nos sale esto. Entonces, como tenemos que hacer un gráfico de barras, nos vamos a barras. Y aquí tenéis varios tipos. Yo voy a seleccionar el primero. Y entonces aquí me pregunta qué coloco en el eje Y y qué coloco en el eje X. Entonces, yo lo que voy a colocar en el eje X pues es la variable, es decir, las categorías. Así que lo que vamos a hacer primero es analizar la opinión. Así que arrastro esa variable aquí abajo. Y entonces, como veis, se pone de acuerdo, indiferente y desacuerdo, que son los tres valores correspondientes a esa variable. Valores o categorías. Y una vez lo tengo, aquí aparece el recuento. Esto de aquí se puede modificar aquí con diferentes ajustes. En este caso vamos a dejar el recuento y le damos a aceptar. Y entonces se nos va a abrir la pantalla de los resultados con ese mismo gráfico, pero más grande. Y entonces aquí tenemos que de todos los que hemos entrevistado, pues 6 personas o 6 entrevistados están de acuerdo con su salario, que 5 les es indiferente y que 4 pues están en desacuerdo. De la misma forma, pues podríamos analizar la otra variable cualitativa, que en este caso es lo de la cultura. Entonces nos vamos también a generador de gráficos y aquí, bueno, pues dinero que destinan a cultura, lo pongo ahí, le doy a aceptar y ya lo tengo aquí. Entonces, bueno, sirve para ver o comparar las diferentes frecuencias dependiendo en la categoría que nos encontremos. Este tipo de gráficos tiene dos orientaciones disponibles, vertical u horizontal. Simplemente para que lo sepáis. Tendríamos esta orientación, donde las categorías se colocan abajo, y la otra pues sería que las categorías se colocaran en el eje Y y el recuento en el eje X, es decir, al contrario. Y para terminar con los gráficos de barras, pues os voy a decir cuándo se suelen utilizar este tipo de gráficos. Se suelen utilizar para comparar las diferentes categorías o ver la evolución en el tiempo de una determinada variable.
donde bueno, pues la variable implique años, meses o días. Una vez tenemos ya los gráficos de barras, pues nos vamos a ir a los gráficos de sectores. Los gráficos de sectores es también una representación, pero en este caso circular, de las frecuencias relativas de una variable cualitativa o discreta. Y permite de manera bastante sencilla una comparación. Entonces, lo mismo de siempre, nos vamos a gráficos y generador de gráficos. Y aquí, bueno, pues en vez de seleccionar barras, tengo que seleccionar circular o polar. Y como veis, solo hay una opción, que es esta. Entonces, vamos otra vez con la variable de la cultura. Luego lo repetiremos para la otra variable que tenemos cualitativa. Le damos a aceptar y lo tendríamos aquí abajo. Y aquí está pues nuestro diagrama de sectores, que viene aquí con su leyenda. Claro, no tenemos ningún valor, si os dais cuenta, simplemente los colores, las porciones, etc. Así que nos vamos a editar, elementos, y le damos a mostrar etiquetas de datos. Y bueno, aquí salen ajustes, salía directamente que al dar a esta opción, pues nos aparecen ya los porcentajes. Luego eso se puede modificar, pero no vamos a entrar ahí. Entonces, como veis, pues ya nos salen los sectores con su tanto por ciento correspondiente. Que se nos ha ido ahí. Y lo que vamos a hacer es cerrar esto. Y ahí tendríamos el gráfico. De la misma manera se haría para la otra variable. Así que nos vamos a ir otra vez a generador de gráficos. Y aquí vamos a cambiar esa variable por esta otra. Y le damos a aceptar. Y nos aparece aquí abajo. Y lo mismo de antes. Editar, elementos y mostrar etiquetas de datos. Y ya nos dice que lo mostrado son los porcentajes y lo no mostrado el recuento. Así que le vamos a cerrar. Bueno, le damos aquí y aquí. Y ahora tenemos que volver a los resultados porque se cierra todo. Y aquí ya tendríamos pues la segunda variable, ¿no? Los tantos por cientos que aparecen de cada categoría de la variable. Entonces, a modo información, el círculo representa la totalidad que se quiere observar, es decir, el total. Y cada porción representa la proporción de cada categoría de la variable respecto del total. Estas porciones es a lo que llamamos sectores y suele expresarse en porcentajes. Aunque bueno, también se puede expresar en recuento, pero digamos que es más fácil tener el porcentaje para poder hacer comparaciones. Y ahora ya nos vamos a ir con los histogramas y los gráficos de dispersión. Vamos a comenzar por los histogramas. Estos histogramas se usan para representar las frecuencias de una variable cuantitativa, es decir, no cualitativa, sino cuantitativa, y además continua. Funciona más o menos parecido al diagrama de barras, es decir, en uno de los ejes se posicionan las clases de la variable continua y en el otro eje las frecuencias. Entonces, para ello nos vamos a gráficos, generador de gráficos y aceptar. Y nos vamos a ir a histograma. Y bueno, aquí hay bastantes opciones, pero nos vamos a la simple. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer aquí es quitar esto. Y vamos a poner, por ejemplo, la cifra correspondiente, es decir, lo del salario. Le damos a aceptar. Y aquí aparece el histograma correspondiente a la variable continua del salario. Entonces, es un gráfico, no tiene hueco, las barras, aunque veáis hueco, se representan los histogramas sin hueco entre las barras, es decir, estarían juntas. Y bueno, aquí nos da más información, que es la media
del salario, desviación estándar, y el n, que son 15 entrevistados. Igual, de la misma manera, pues nos vamos al generador de gráficos, y si cambiamos lo del salario por la edad, pues obtenemos uno similar, que sería este. Entonces, como os he dicho antes, pues abajo tendríamos, aquí abajo tendríamos pues las posiciones de las clases, la variable continua, y en el otro pues la frecuencia. Y ya por último vamos a ver el diagrama de dispersión. Para el diagrama de dispersión, la única diferencia con estos que hemos estado haciendo es que necesitamos dos variables a la vez, que ya lo veremos en próximos vídeos más detenidamente, pero bueno, como introducción pues no va a venir mal. Entonces nos vamos a dispersión y seleccionamos el simple. Entonces, como veis, aparece aquí eje Y y aquí, bueno, aparecería el eje X. Entonces, si yo ahí pongo la edad, porque ambas variables tienen que ser cuantitativas para poder hacer el gráfico de dispersión. Entonces no me queda otra que meter el salario aquí. Y le vamos a dar a aceptar. Entonces, bueno, como veis sale un gráfico con puntos. Estos gráficos se utilizan para detectar el grado de correlación entre las dos variables cuantitativas. Y los puntos que hemos mencionado antes, pues se denominan nube de puntos. A partir de este gráfico se puede trazar una recta de regresión, que simplemente pues le damos a editar, elementos y línea de ajuste total. Esto lo cerramos, ya os contaré estos ajustes en los próximos vídeos y bueno, como veis pues aparece una recta por aquí en medio. No tiene mucho sentido porque bueno, además de que hay pocos datos, pues no tienen una correlación muy alta estas dos variables. Pero esto simplemente era a modo de introducción para los próximos vídeos en los que trataremos la correlación y la recta de regresión. Y hasta aquí la forma de construir los 4 gráficos que he decidido tratar en este vídeo. Así que ya sabes, si este vídeo te ha parecido útil, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para más contenido. Si tenéis cualquier duda podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales o por correo electrónico. Nos vemos en el próximo vídeo.